por azares del destino, fuimos muy afortunados al estar nosotros, la empresa en donde yo trabajo, dirigiendo todo el proyecto de Vaivén, que pues ha sido uno de los proyectos, como decías, pues que ha transformado el transporte público en México. Y pues bueno, la idea es contarles un poquito cómo le hicimos, que no es tampoco nada de ciencia oculta, extraña, física nuclear, o sea, es algo relativamente lógico, sencillo, de mucho esfuerzo y que tampoco costó sumas de dinero impresionantes. Entonces, nos interesa mucho como empresa que pues esto se divulgue y que pues les comentemos un poquito a otros cómo le hicimos para que otros también puedan seguirlo y pues el impacto en el transporte público en general en México, en Latinoamérica, pues pueda ser abismal, ¿no? Que pueda seguir creciendo y creciendo. Les cuento un poquito primero, yo trabajo en A911, después de trabajar 10 años en Cali Mayor, una empresa reconocida de temas de ingeniería de tránsito. Abrí la división de movilidad en A911, que es un despacho de arquitectura, urbanismo y paisaje. Y bueno, desde ahí A911 pues ha tenido una serie de retos importantes. Se han puesto dos BRTs, que es el Mexibus Línea 3, que va de, digamos, el Metro Pantitlán a Nezahualcóyotl de Chimalhuacán en Ciudad de México. También el que pasa por el Centro Histórico en conjunto con ITDP, que es la línea 4 del Metrobús, y bueno, muchas otras cosas que hemos estado haciendo durante estos años. Una cosa bien interesante que me dijeron, oye, tienes que empezar a contar esto cuando empieces a hablar, poquito porque la gente puede prejuiciarse mucho. Quiero contarles nada más un par de cosas rápidas. Número uno, pues soy una persona que nunca se ha comprado un auto. A pesar de tener un puesto directivo, pues me ha interesado mantenerme en un rol constante de vivencia del transporte público. Vivo más o menos a 10 kilómetros de donde trabajo, entonces vengo todos los días en transporte público, busco diferentes vivencias del transporte público, no siempre utilizo la misma ruta. Y bueno, eso me ayuda también a estar al día de lo que pasa a la gente, que al final de esta presentación les voy a hablar un poquito de por qué creo que también el transporte público no ha logrado transformarse en los últimos 30, 40, tal vez hasta 50 años. Me gusta también siempre contar una anécdota que pues siempre me viene a la memoria cuando hablo de transporte público. Mi mamá fue secretaria toda la vida hasta que murió hace unos 10 años en una agencia funeraria y pues ella tenía que ir en tacones y iba todos los días en transporte público, en un microbús, crecí en Tampico, ahí vivíamos. Y me acuerdo que un día de lluvia, mamá no llegó después de la hora que habitualmente llegaba. Entonces, pues digo, me preocupé un poquito, pasaron algunos minutos, después salí a buscar y venían algunos señores ayudando a mi mamá que habían encontrado tirada en la calle, porque cuando bajó del transporte público con tacones, la persona del microbús pues arrancó y pues ella se cayó, se pegó en la cabeza, quedó inconsciente y bueno, algunos vecinos afortunadamente pudieron auxiliarla y llevarla. Y ese tipo de vivencias, pues digo, además de que mi mamá tuvo fracturada el pie, pues un par de meses tal vez, lo que eso le ocasiona a un núcleo familiar, pues es impresionante. Deja tú ya que el salario de una secretaria no se paga al 100% cuando estás cobrando la incapacidad, pero también toda la dinámica de vida. Y esta historia que yo les cuento le ha pasado a miles de personas, muchísimas personas, y muchas son de otro índole. También yo, al tener 12 años, pues sufrí un ataque, digamos, en el transporte público, una persona que intentó abusar de mí. Y bueno, afortunadamente también el conductor tomó una parte prioritaria en eso y pues logró rescatarme del tema. Pero todo este tipo de cosas que se viven se quedan ahí y mucha gente las desaparece y después no las aplica cuando tenemos que ayudar a transformar el transporte público. Entonces, esta es la realidad de mucha gente y muchas otras historias muy terroríficas que la gente vive. No se nos olvide que por lo menos en México el 68% de las personas se mueven en transporte público todos los días. 68% de la población. Algunas ciudades un poco más, algunas un poco menos, pero eso es en general. Entonces, bueno, ya que hablé de esto, les cuento que nosotros llegamos a Mérida, digamos, a trabajar con el gobierno de Mérida por azares del destino.
cuando el gobernador que está a punto de salir fue electo en 2018, nos llamó a través de alguna serie de contactos y nos dijo, quiero que me ayuden a visualizar los 100 proyectos que debe hacer mi gobierno en estos 6 años. Entonces, hicimos una lista, una criba de diferentes proyectos, recorrimos gran parte del estado viendo las necesidades, estuvimos alrededor de 3 meses metidos en esto, hasta que sacamos una serie de 100, 110 proyectos prioritarios que él tenía que hacer en materia de estrategia urbano-territorial, le llamamos. Y de estos, además, elegimos algunos que tenían que empezar desde que el gobierno tomara posesión, pues digo, a finales de 2018. Uno de esos tenía que ver, nosotros le sugerimos hacer 3 BRTs para cambiar la situación de transporte en Mérida. Y bueno, pues empezamos a dialogar y ver diferentes proyectos y esto es lo que nos encontramos al llegar a Mérida. Desde luego, como gran parte de nuestras ciudades latinoamericanas, pues un transporte público antiguo, deficiente, sin mucha regulación, digamos, todo lo que vemos en la calle día a día, que decimos, oye, por algo esto está sucediendo y no se parece nada a países del primer mundo, pues sí, así igualito se veía Mérida, ¿no? Entonces, bueno, nada fuera de lo normal, pero pues muchos indicadores. Por ejemplo, uno de los más impresionantes era que todavía estaba circulando un camión de 1979. Era el más viejo de la flota y además otra de las cifras importantes era que el 80% de la flota tenía más de 8 años. Entonces, digo, ya bastante, ¿no? Ya digo, muchas de las recomendaciones siempre son de 10 años como máximo y aquí, pues prácticamente todo estaba ya de aquel lado. Otra cosa que nos encontramos en 2018 que apuntaló todo el proyecto de Vaivén es que ya había un camino andado por el gobierno anterior en cuanto a meter un proyecto al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a Banobras. Ya había, si bien todavía necesitaba cambios y bueno, habían regresado después, digamos, la inscripción original y había que rehacer ciertas cosas, ya había un antecedente y no estábamos en nada. Otra de las cosas con las que nos encontramos es que el gobierno anterior había hecho su, digamos, pequeño esfuerzo al respecto de cómo transformar el transporte público, que fue comprar alrededor de 120 autobuses, rotularlos y poner una serie de paletas por toda la ciudad, digamos, de señalamientos verticales, que era un poste con una pequeña señal arriba, en donde estableció algunas paradas para algunos corredores y no más. Los camiones pues son como estos, como ya saben, tienen que subir algunos escalones. Y bueno, otra de las cosas que nos quedó claro es que la agenda prioritaria, y el gobernador mismo nos lo dijo, para él era seguridad en primer lugar, salud en segundo lugar y transporte en tercero. Su agenda desde luego incluía, no sé, decenas o cientos de cosas, pero estas eran las 3 cosas en las que él pensaba que tenía que esforzarse mucho. Si bien Yucatán es conocido por el tema de seguridad, para ellos siempre ha sido importante mencionar que no es que no tengan problemas de inseguridad porque no llegan allá, sino por todo lo que ellos hacen para que no lleguen allá. El tema de salud, pues había un rezago importante a través de indicadores, y el tema de transporte, pues él lo veía, nos decía en la campaña, yo en todas las pláticas que tenía con todos los vecinos de todas las comunidades en Mérida y en todo el estado, el transporte es uno de los principales. Y bueno, mucho se ha estudiado, el transporte afecta todos los componentes de la vida, incluso temas de seguridad, temas de salud, temas de empleo, digamos, cruza por todo, ¿no? Es dedicarle la movilidad al territorio y hacer que funcione correctamente. Y por último, lo que nos encontramos es que, digo, aunque ya nos conocía el gobernador, no nos habló del tema, sino que entró directo y hizo esto que después iba a servir para algo muy importante. Pero es que durante los primeros meses de gobierno bajó la tarifa del transporte público 50 centavos. El transporte público costaba 8 pesos en 2018 y empezando 2019 él dijo, lo voy a bajar a 7.50. Ahora, hizo algo muy inteligente que no fue decirle a los concesionarios, les voy a bajar el precio del transporte público,
sino que les dijo a ellos, no, ustedes van a seguir obteniendo 8 pesos, solo que esos 50 centavos se los voy a pagar yo de la bolsa del Estado. Y los otros 7.50 pues lo siguen cobrando al público. Ahora, ¿por qué les digo que eso es bien importante? Porque eso obligó a que los concesionarios tuvieran que hacer una serie de acciones para acceder a esos 50 centavos. Básicamente la regla principal que les puso fue, tienen que tener un contador de personas de acceso y bajada del autobús y tienen que tener un GPS. Ahora, muchos concesionarios dirán, oye, 50 centavos, pues no es mucho. Ojo, muchos concesionarios estaban emocionadísimos por los 50 centavos porque, número uno, no hay robo de conductores sobre los 50 centavos, que algunos dicen que el robo en tema de pasaje de parte de los conductores más o menos es cercano al 12-13%. Bueno, esos 50 centavos pues iban a entrar íntegros. Además de que era un ingreso casi fijo mensual al final de mes, donde no tenías que estar haciendo nada para acceder a él. Y bueno, pues ellos estaban contentísimos. De hecho, en pandemia, esos 50 centavos fueron muy importantes para la subsistencia de ellos, además de que se hicieron diferentes mecanismos para que ya no nada más fueran sobre el pasaje, sino durante un tiempo de pandemia, incluso una cantidad mayor. Pero, pues bueno, digamos, no lo planeamos, pero para marzo, mayo de 2019 ya teníamos a todas las unidades con contadores de entrada y salida y con GPS, todas, porque todas querían los 50 centavos. La inversión fue, digamos, mínima para poner eso a cambio de lo que se les iba a regresar con los 50 centavos. Entonces, muy hábil, digamos, la entrada de este gobierno para bajar la tarifa, el público contento con eso, y por otro lado, pues los concesionarios, digamos, también contentos con que sí se les iba a pagar y el gobierno ya sabía dónde estaba cada camión en cada momento del día y cuántas personas subían y bajaban en cada ruta, con todo y zonas de ascenso y descenso. Bueno, después de esto, lo que ya nos tocó es, ok, empezar a planear el sistema para toda la ciudad. Les decía que lo que nosotros le propusimos al gobernador fue poner 3 corredores BRT. Y digamos, con toda esta, digamos, tradición que se había hecho en los últimos 10, 15, 20 años en Latinoamérica de tener BRTs, pues cayó como que muy bien. Pero hubo un momento en donde él nos dijo, oye, ¿y a cuánta población voy a ayudar con esos 3 BRTs? Hicimos números, fuimos por aquí, por allá, algo rápido, y le dijimos, mira, más o menos creemos que entre el 25 y el 30% de los viajes diarios pueden ser ayudados por esos 3 BRTs. Dijo, oye, yo quiero algo que transforme el día a día de la totalidad de la gente que usa el transporte público, de todos, no nada más esos que queden cerca de esos 3 corredores que hagas. Dijimos, órale, va, nos aventamos el reto. Vamos a transformar todo el transporte público de Mérida en lugar de hacer 3 corredores BRT. Entonces estuvimos analizando, viendo opciones. Desde luego, una de las primeras que llegó, pues fue, oye, pues, una opción siempre es hacer un PIMUS, Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. El tema es que analizándolo bien y después de, a mí me tocó trabajar en Cali Mayor en 3 PIMUS, yo lo que le dijimos al gobernador fue, mira, cuestan un montón de dinero, tardan mucho tiempo y realmente no te ayudan nada a empezar a transformar las cosas, digamos, a poner cosas en la realidad. Es todavía un papel. Entonces, podemos hacerte algo así, puede ser que te veamos en 8 meses, 12 meses, después de mucho dinero, con ciertos resultados y todavía no has puesto ni un solo camión, ni has hecho ninguna sola gestión para que esto se transforme. Entonces le dijimos, nosotros te recomendamos algo diferente. Y lo primero que hicimos en este aspecto de hacer algo totalmente diferente, también digo, no por descartar por completo a los PIMUS, y los PIMUS tienen muy seguramente un lugar, le decíamos, mira, la mayoría de los PIMUS, la realidad es que se hacen para justificar un corredor de transporte público, un BRT. Cuando alguien quiere construir un BRT, le dicen, oye, es un PIMUS, ahí lo justificas y entonces ya que Banobras te dé el dinero. En este caso, pues no era lo que él quería, no quería hacer esos BRTs. Otra cosa importante es que el PIMUS lo que hace es que te dice dónde están los mayores problemas de movilidad y ataca esos mayores problemas de movilidad.
el gobernador quería atacar todo. Quería que toda la gente que se moviera en transporte público lo pudiera hacer de una mejor manera. E incluso había pláticas en donde me decía, oye, es que incluso los lugares donde no hay transporte público yo quiero que haya, porque muy probablemente la gente no lo utiliza, pues porque no hay. Oye, es que no hay que meter transporte público pues en las zonas ricas. No, claro que hay que meterlo. Oye, es que los ricos no lo usan. Pues no lo usan porque no hay. Muy probablemente si hubiera y fuera un transporte de calidad, pues lo empezarían a usar. Pero es un círculo vicioso de pensar que no lo usan porque no quieren, pero pues no pueden acceder a él más bien. Entonces, en conjunto con Suhaila Vaz y todo un equipo dirigido, que justo vi aquí a Nailea Posadas, dirigiendo todo el esfuerzo de parte de A911, se salió a la calle a hablar con las personas, un estudio más o menos de 2 meses para conocer exactamente qué era lo que la gente quería, lo que la gente necesitaba, lo que más le molestaba. Algunos decían, oye, lo primero que te van a pedir es aire acondicionado al transporte público. Y sí fue, pero lo segundo. Lo primero fue el transporte público tarda mucho ya que me subo. O sea, las rutas son larguísimas. Y aquí hicimos un esquema muy claro de lo que pasa en gran parte de nuestro país y de Latinoamérica en general con las rutas de transporte público. Tú vas de un lugar A a un lugar B y no es que el camión vaya directo. De hecho, me acuerdo que, por ejemplo, en alguna colonia que llegué a vivir en San Luis, podías tomar el transporte público y todavía iba a tardar 15 minutos para salir de la colonia. Ya hasta después tomar una vía más rápida y finalmente entrar al centro. ¿Y por qué pasa esto? Pues no crean que detrás de cada ruta de transporte público hay una planeación exhaustiva de parte de gobierno, de concesionarios. Muchas se han ido dando orgánicamente. Oye, hay una nueva colonia, pues empieza a darle servicio. ¿Y por dónde paso? Pues ve por dónde más o menos puedes pasar. Entonces alguien empieza a definir por dónde pasar, luego crece la colonia, empieza a pasar por otras calles. Oye, resulta que se ve bien porque se sube más gente. Oye, en el centro pusieron un nuevo centro comercial, pues me desvío para pasar por ahí. Y de repente tenemos rutas que tardan mucho tiempo para llegar de un origen a un destino. Entonces aquí le dijimos, mira, si rectificamos las rutas para hacerlas más directo, estamos pensando que podemos ahorrarle a la gente pues más o menos la mitad del tiempo. Y si incluso les ponemos carriles confinados en las vialidades más congestionadas, incluso podemos llegar a la tercera parte del tiempo original. Entonces dijo, órale, pues vámonos con ese esquema. Y sin ninguna serie de estudio, ni ningún origen destino, ni ningún PIMUS, y aquí es donde muchos nos tachan, ¿cómo te atreviste a hacer un planteamiento de rutas sin nada de información? Esto es lo que hicimos. Del lado izquierdo están cómo estaban las rutas en 2019 cuando llegamos a Mérida, que eran 245 rutas, para los que tienen otra forma de verlo, 245 derroteros, que tenían una longitud total de casi 6,000 kilómetros y atendían al 91% de la población. Este dato, ¿cómo lo sacamos de 91%? Que la gente viviera a menos de 500 metros de donde pasaba una ruta de transporte público. Si tú vivías a 600 o más metros, entonces ya eres parte del 9% que no tenía, digamos, acceso fácil a ese transporte público. Digo, había gente que lo tenía a 600 metros y había gente que lo tenía a 3 kilómetros. Pero bueno, esa era la realidad cuando llegamos. Hicimos este planteamiento en donde reorganizamos todas las rutas, simplemente viendo vialidades por jerarquías, que ninguna ruta tratara de empalmarse con otra en la medida de lo posible. En algunas pues es inevitable porque hay pocas avenidas para salir de ciertas zonas, pero que en la mayoría de ellas pudieran darse de otra forma y llegamos a solo 150 rutas o 150 derroteros con una longitud de 4,000 kilómetros, digamos 2 tercios de lo que tenían, y con una cobertura del 99.8 de la población que vive en la zona metropolitana. Entonces, en el momento en que presentamos esto, el gobernador dijo, adelante, quiero que esto se implemente. Aquí lo voy a poner con algunos colores que ahorita les voy a platicar, pero parte también de esta reorganización de rutas es que no había realmente un sistema de circuitos.
Si tú querías ir de, digamos, uno de los extremos de la ciudad a otro extremo de la ciudad, tenías que pasar por el centro. Inclusive si te quedaba más cerca, pues hacerlo a, digamos, o sea, que te quedaba geográficamente más cerca el no ir al centro, pues no funcionaba así. Todas las rutas iban únicamente desde las periferias hacia el centro. Entonces se definieron, y eso con base en estudios anteriores que ya se habían trabajado en Mérida en 2007 y 2013, que pues debería haber una serie de circuitos que aquí pusimos en azul nosotros. Estos circuitos pues ayudaban a que tú pudieras llegar en una de las rutas que van hacia el centro, bajarte en uno de los circuitos, transbordar y después bajarte y posiblemente transbordar en otro y hacer un recorrido mucho más corto. Entonces, bueno, este planteamiento, nuevamente, no lo hicimos con ningún origen, destino, ningún modelo macro, nada. O sea, fue únicamente un planteamiento geográfico. La primera pregunta que nos dijeron es, oye, ¿y cuántos camiones vas a mandar a cada ruta? Pues muy probablemente hay unas que tienen más demanda que otras y no lo sabes. Les dijimos, claro, eso va a pasar. Lo que pasa es que con el tema de contadores de subida y bajada y los GPS, pues también, oye, primer día que inicia esta ruta, oye, va saturadísima. Esta otra ruta va súper vacía. Oye, pues al día siguiente manda la mitad de los que van medio vacíos a la que va llena. Mejor que tengamos error y corrección, digamos, este aprendizaje de esta forma y que se pueda dar en un par de meses, a que hagamos un proyecto larguísimo que pues, puede ser que no dé datos exactos y que además todavía no estemos ni siquiera implementando el tema de los camiones. Me salto, después de esto, bueno, más bien durante este tiempo también se contrató a una empresa de branding. Y una cosa que le dijimos al gobernador es, mira, muchos de los sistemas de transporte público que tienen un componente importante de que la gente quiere utilizarlos es también por el tema de branding. Y no es coincidencia que el Transmilenio de Bogotá sea color rojo Ferrari, no es que a alguien se le ocurrió, y pues ponle rojo y ya. O sea, hay un estudio detrás y de muchos otros sistemas de transporte en donde dicen, no, 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 eso causa una sensación, la gente le gusta. Me acuerdo mucho frases de algunos amigos colombianos que decían, oye, pues sí, fue muy famoso el dicho de, pues yo no me subo a la buseta, pero a Transmilenio eso es otra cosa. La buseta era una especie de minibús o microbús que es muy común también en Bogotá, ¿no? O era muy común. Entonces, contratamos a Cadena y Asociados, unos amigos nuestros del despacho, con mucho reconocimiento también, muchas marcas a nivel nacional e internacional, y diseñaron esto, que a diferencia de pues, muchos otros sistemas que tienen un nombre más institucional, como sistema de transporte colectivo, metro, bla, 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 le íbamos a poner un nombre pegajoso, digamos, un nombre de identidad, y ese fue Vaivén. Además, se necesitaba el nombre oficial, que es necesario por temas jurídicos, y se puso Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible, en el cual incluye todo lo que hace y qué es lo que quiere ser. Amable y sostenible, y es para toda la zona metropolitana, es de movilidad. Esto pues se hizo a través de un estudio de gama de colores, de qué venía, la herencia cultural, el valor emblemático de la arquitectura yucateca, los paisajes, los colores vibrantes, mucho de lo que ellos mismos nos pusieron estas imágenes de cómo esto reflejaba lo que es Yucatán y pues Mérida como capital, lo que podía darle, digamos, al transporte. Y esto fue lo que nos entregaron en cuanto a digamos, rotulación de autobuses. Que además, digo, de los colores vibrantes y del logo que transmite parte de, pues digamos, este sinfín de la cultura yucateca, también tiene diferentes eslogans como el vaivén de la gente, vaivén seguro, vaivén y voy, vaivén a tiempo, vaivén vamos, vaivén a todos lados. Digamos, algo que hiciera que la gente de Mérida estuviera contenta de tener un sistema de transporte como este. Entonces, bueno, hasta ahí íbamos bien y se definió que íbamos a empezar con la ruta de periférico, que es, digamos, de los circuitos el más amplio, el azul más amplio. Durante este momento también se programó un viaje, digo, creo que aquí hay algunas personas de estas que llevan a funcionarios a viajes. Creo que tiene su lugar de ser, algunos no les gustan tanto como a otros, pero una cosa que aprendimos estando en España y que el gobernador le quedó muy claro después de visitar funcionarios de Madrid, de Zaragoza, de Sevilla,
es que el transporte público no puede funcionar sin un subsidio. No hay un sistema de transporte público que funcione correctamente sin que el gobierno le meta dinero. Y digo, aquí hay algunos ejemplos, estos enfocados sobre todo en trenes, en sistemas de metros y trenes, pero fuera de Hong Kong no hay ningún sistema de metro que se sostenga por sí solo. Y bueno, nosotros en Latinoamérica pues decidimos, oye, pues el transporte público no le quiero meter ni un solo peso como gobierno, pues lo concesionamos y hay que se arreglen. Y pues yo lo único que hago es regular la tarifa y ocasionalmente regulo los derroteros y pues que no choquen mucho o algo así. Pero no hay forma de poder operar un sistema de transporte público si el gobierno no le mete un subsidio. Entonces, pues para arrancar la ruta periférico, se hicieron varias cosas. La primera es que se habló con un concesionario diferente, digamos, una persona que no tuviera rutas en la ciudad de Mérida, que en este caso fue Mobility de hoy, le dijimos, órale, nos interesa que hagas la ruta de periférico para que pongas un precedente, sabemos que has tenido ciertos éxitos en algunos lados, nos interesa, tienen una calidad muy alta en ciertos estándares, bueno, dijimos perfecto, y desde luego esto para que funcionara tuvo que arrancar con un pago por kilómetro. Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Cuando tú haces un pago por kilómetro, y habrá gente aquí muy experta en el tema, pero básicamente como funciona hoy en día es que el dueño del camión, ya sea el hombre camión, o sea que tú eres propietario de tu camión y si acaso lo rolas con tu hermano o con tu primo, y ustedes lo manejan, o que sea una persona que es dueño de 30 camiones y pues él contrata choferes y los rola, el único ingreso que esas personas tienen es a través del pasaje que reciben de la gente. Y eso pues tiene altas y bajas. Oye, hay una pandemia, pues muy baja. Oye, hay vacaciones, pues hay una baja considerable. Oye, pues es cierta parte de noviembre, diciembre, pues suele ser muy bueno. Digamos, diferencias en cómo reciben sus ingresos, pero también están expuestos a ciertas situaciones que ni siquiera ellos entienden. Oye, este noviembre no fue tan bueno como el anterior. Oye, este viernes no fue tan bueno como los 3 anteriores. Entonces, ellos, digamos, por eso se pelean el pasaje y por eso los ves hacer todo por el pasaje, digamos, por ese cobro. Por eso echan carreritas, por eso se paran a veces más tiempo en una parada en lugar de ir rápido. Por eso gastan lo menos que se puede en las unidades, pues para no gastar tanto en arreglarlas. Digamos, no hay una serie de reglas. Ahora, cuando le dices a alguien, oye, yo te voy a pagar por kilómetro, esa persona, tú acuerdas con él lo que le vas a pagar en algunos casos durante un mes, en algunos casos durante un año. Normalmente, por lo menos para el año le das un mínimo de kilómetros. Le dices, mira, yo te voy a pagar a tanto el kilómetro y por lo menos vas a recibir cada mes este número de kilómetros. Entonces él ya sabe, o sea, ya sabe cuánto va a recibir de ingreso. No tiene que estar viendo si esto va a funcionar, esto no. ¿Qué le permite hacer eso? Oye, si yo voy a recibir durante los siguientes 5 años este número de kilómetros, tengo seguro mi ingreso, puedo hacer una inversión en un nuevo tipo de autobús. Entonces, empezando por esa parte, ya también tú le puedes decir, pero si quieres que te paguen los kilómetros, tienes que seguir esta serie de reglas. 100 reglas. Oye, fallaste en estas dos, te bajo un poquito el pago por kilómetro de esta semana. Fallaste en estas otras, más. Y entonces tú ya puedes asegurar que pues tú tienes, digamos, todo el control del sistema. En general la gente lo dice como que el que tiene el dinero es el que dicta las reglas. Y en este caso, si ellos, como prestadores del servicio, tienen el dinero directo de la gente, pues ellos hacen lo que quieren. En el momento en que el gobierno hace el pago por kilómetro, pues ya el gobierno recauda todo el dinero y si no haces lo correcto como operador del sistema de transporte público, pues te penalizan. Entonces, bueno, aquí están los buses que se plantearon y que se adquirieron. 16 buses para empezar la ruta de periférico, con todas las características, digamos, de última tecnología, aire acondicionado, piso bajo, tubos para sostenimiento de personas mayores, desde luego tema para silla de ruedas, un sistema al frente para poner bicicletas,
desde luego GPS, contadores, cámaras de seguridad, Euro 6, entonces, digamos, todo, ¿no? Todo lo que queríamos en un bus llegó a través de estos que llegaron a dar servicio a la ruta periférico y desde ahí, pues el estándar ya jamás iba a bajar. ¿Qué más se hizo en periférico? Se exigieron algunas series de puentes peatonales para cruzar periférico para poder acceder a todas las paradas de transporte público. En donde ya había puentes, se hicieron intersecciones seguras para poder hacer los cruces. Digamos, aquí hay algunas fotos de eso. Se pusieron parabuses de diferente tamaño acorde al espacio que había disponible. Incluso se pensó en poner algunos climatizados. Y bueno, empezamos a trabajar, digamos, para poner en marcha la ruta periférico. Eso fue un tema, digamos, de complejidad para hacer toda la obra. Estas son las 4 entidades de Yucatán con las que más se trabajó durante todo eso. Y ya saben, tuvimos desde cosas desde la madrugada, 5 de la mañana, había que estar viendo que se colaran carriles laterales para poder poner paradas, había que poner rebos, los puentes, las paradas. Algunas de estas dependencias de gobierno veían temas de asfalto, otras veían temas de construcciones. Seguridad Pública pues tenía que estar metido en todos y PDI veía temas de accesibilidad universal para todas las personas con discapacidad. Entonces, bueno, fue un tema largo. Nos echamos de más o menos febrero de 2021 hasta finales de noviembre que se inauguró la ruta periférico. Entonces, pues fueron 10 meses más o menos de trabajo de todos los días, de juntas, de esto, de aquello. Y bueno, mucha gente estuvo trabajando en eso. Desde luego llegó el tema de la tarjeta, que dicho sea de paso, se dio más o menos, si no me equivoco, 4 meses gratis el pasaje, porque hubo complejidades para ver el tema de la tarjeta. Al final se instalaron cajeros en cada una de las paradas. Después se logró el acuerdo para que también en Oxxos, en farmacias y en diferentes establecimientos se pudiera recargar. Pero bueno, la gente además tuvo, si no me acuerdo si 3 o 4 meses de transporte público gratis en la ruta periférico, pues lo cual también los convenció de que era un éxito, ¿no? Y una de las cosas más importantes de las que estamos muy orgullosos y que no vemos otro precedente en México es de la app en donde te dice en tiempo real dónde están los buses que van a llegar a la parada en la que estás esperando. Hay algunas apps que te dicen, oye, pues está programado que pase el camión cada 5 minutos o cada 20 minutos o cada media hora. Algunas estaciones de Metrobús en Ciudad de México, algunas cosas parecidas en Monterrey y en Guadalajara, te dan un estimado, pero aquí tú puedes ver en tiempo real, con demoras de 30 segundos nada más por todo el tema de datos, pero el autobús va diciéndole cada 30 segundos dónde está la aplicación, la cual te reporta y te dice, oye, tú vas a tomar esta ruta en este paradero, pasa en 14 minutos el autobús, 13, y así va acercándose. Igual y tú puedes decir, oye, no me salgo de mi casa o de la oficina o de la fiesta ahorita, me salgo, pues tengo que caminar 2 minutos, me salgo cuando faltan 4. Y puedes ver claramente que llega ahí. Te dice de los siguientes 3 que van a llegar, los demás sí te los dice programados, pero en cuanto se libera uno, te da el tercero también. Y entonces siempre estás viendo los siguientes 3. Esto pues empezó nada más con ruta periférico, pero ahorita ya tiene pues gran parte de la ciudad. Porque aquí, después del éxito de ruta periférico, pues fue, ok, vamos a ver vaivén para el resto de la ciudad. Ahora sí, todas esas 150 rutas que nos dijeron, órale, vamos a hacerlas. Lo primero es que, pues, digo, hay un tema de gente que las opera, o sea, los transportistas que ya en día los estaban operando, pues había que ponernos de acuerdo de, oye, necesito pasar tus 200 y cacho rutas a 150. Y además necesito que cambies de roteros. Y además te voy a pagar por kilómetro, pero vas a tener una serie de reglas. Entonces, pues, también fueron semanas, meses de estar viendo temas con concesionarios. Mucha gente que estuvo metida en este proyecto, pues fue justo en esta parte de negociación con ellos. Oye, resulta que yo tengo que, hoy entraron al camión 124 personas y el contador nada más marcó 118. ¿Qué pasó?
pues hay que ajustar, oye, hay que checar la cámara entonces para ver por qué esas 6 personas que faltan, porque pues si no, no me las vas a pagar, etcétera. Mucho alrededor de todo eso. Estas son algunas de las alrededor de 80 reglas que pusimos y que bueno, no todas están implementadas, pero todas están para implementarse. Les voy a ahí comentar pues nada más una. Oye, el conductor trabajó más de 9 horas ininterrumpidas. ¡Pum! Penalización. ¿Cómo se da cuenta de esto? Ah, pues cuando el conductor sube, tiene que pasar su tarjeta de conductor, digamos, en el escaneo del el validador, que pues él no está pagando el transporte, sino que está subiendo para manejarlo, y te marca. Cuando él se baja, pues lo mismo. Oye, resulta que alguien le prestó la tarjeta. Uy, si te encuentras en eso, es una pena mucho más grave y está también más abajo. Pero bueno, no puede trabajar más de 9 horas. Eso es ilegal. Encontramos gente que estaba trabajando 16 horas. Digo, no nada más es ilegal, es peligroso. Los accidentes ocurren. Entonces, 9 es lo máximo. Digamos, ahí hay algunas cláusulas. Oye, es que tenemos una máxima de choferes en ciertas horas. Órale, puede trabajar 5, descansar 4 y luego trabajar otras 6. Esos son 11 horas con un descanso de 4 horas. Hubo negociaciones al respecto. Las penalizaciones de cuánto van a ser, del 2% de las vueltas que dio el chofer, del 2% de los ingresos semanales. O sea, hay mucha negociación en todo eso. Oye, tenía que salir a las 6 de la mañana y salió 6:08. Oye, eso es una penalización, no está cumpliendo con el horario que le establecimos. Ok, oye, un retardo de menos de 3 minutos, lo vamos a aceptar. De 3 a 15 minutos va a haber una penalización económica, pues de cierto nivel. Más de 15 minutos ya es una penalización bastante más grande. E incluso si sales más allá de la hora, pues ya estamos hablando de incumplimiento y pues posiblemente exención de pago de todo el día para esa ruta, digo, para ese bus de esa ruta. Oye, se desvió 3% del derrotero que le tocaba. Pues hay que revisar, oye, ¿hay alguna justificación? Se inundó una calle y por eso le dio la vuelta. No, pues ¿sabes qué? Parece que se paró en una tiendita que estaba a 2 cuadras. Oye, pues bueno, también hay una penalización por eso. Oye, está subiendo y bajando gente fuera de las paradas. Oye, pues sí, también hay una serie de aceptaciones de esto. A mí mismo me ha tocado. Vas y de repente en un lugar donde no hay parada, pues una persona de la tercera edad te hace parada. Digo, pues son las reglas, pero pues está bien que a veces se paren, pero hay un límite con esto. No puedes estar soportándolo para todo, ¿no? Como esta, les digo, cerca de 80 especificaciones que se fueron trabajando con los operadores del transporte para ver cómo obtener ese pago por kilómetro. Una de las cosas que siempre nos decían es, oye, no, ¿sabes qué? A mí me choca el pago por kilómetro, algunos asesores, digamos, porque pues la gente, o sea, como él está cobrando por kilómetro, pues no se para en las paradas. Ah, ok, pues lo que vamos a hacer es que se tenga que parar en cada parada, aunque no haya nadie, por lo menos alto total, abre puertas, cierra puertas. Órale, funcionó desde un rato, después empezamos a ver otras cosas y eso se canceló. Pero siempre hay formas de arreglar esto, pero yo realmente creo que el pago por kilómetro es la solución ideal para que esto funcione. Ahora, desde luego ya se imaginarán que el pago por kilómetro pues empieza a generar pues una serie de costos que el gobernador ya estaba convencido de que tenía que hacerlo. Cuando empezó a pagar los 50 centavos, estaba pagando alrededor de 220 millones de pesos al año. Hasta donde sabemos, el año pasado se pagaron alrededor de 1,100 millones de pesos en temas de pago por kilómetro. Digamos, fue el subsidio, ¿no? Además de lo que se paga de los usuarios que lo usan. Ahora, ¿se te hace gravoso? ¿Se te hace muy poco todavía? Bueno, pues depende de muchas realidades, pero la verdad es que pues para una ciudad como Mérida, el estar a punto de tener el 100% de las rutas con vaivén para este octubre, pues me parece que ha sido una inversión que no es tan cara y que realmente está dando muchos beneficios. Aquí vemos el centro de control y monitoreo, justo donde se ve en tiempo real dónde está cada uno de esos autobuses. Entonces ahí en cada uno de esos, oye, se paró este autobús a media ruta y ya lleva ahí 2 minutos. Le marca uno de los operadores de este centro. Vemos que estás ahí detenido. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, pues ¿sabes qué? Se ponchó una llanta. Ah, ok, bueno, pues, está a punto de llegar el otro en 4 minutos. Le vamos a avisar para que suba el resto de la gente o ver alguna contingencia, ¿no?
todo este tipo de cosas. Y después finalmente, y esto yo digo como por azares del destino, el gobernador, pues, yo creo que cuando le dijimos, oye, cuando él dijo, no hago los 3 BRTs, que son muy icónicos, con los que me puedo tomar la foto, sino que más bien hago algo que ayude al 100%, pues siempre quedó ahí como, híjole, me hubiera gustado tomarme la foto o también ser el gobernador que inaugurara un BRT. Y cuando llegó el tema del Tren Maya, pues a través del gobierno federal dijeron, órale, les echamos la mano para hacer, pues ahorita realmente van a ser 4 rutas BRT, que ya están en operación 3, y si no me equivoco, o 2, y las otras 2 o la última están por entrar en operación. Con este transporte eléctrico, que pues cuando fuimos también a España lo conocimos, que es una especie de camión, digamos, con ciertas características que esto lo hace parecer tranvía, y bueno, se le llamó Yetram y es la joya de la corona, digamos, del vaivén. Finalmente, y para terminar esta parte, pues se creó la Agencia de Transporte de Yucatán, que también le dio un sustento jurídico para que ya no dependiera, digamos, del Poder Ejecutivo, del gobierno del Estado, todo el tema de movilidad, sino que se creara a través de Congreso esta agencia de transporte que pues nombra a sus directivos, se le da pues, un financiamiento, hay ingresos y egresos de parte de esta dependencia, y bueno, desde finales de 2023 pues ya está creada y pues cada vez sigue creciendo para tener todas las facultades que debe tener, y pues como se le hace mucho en lugares del primer mundo, pues no depende de, oye, llegó un nuevo gobernante, quiero cambiar todo lo que se hizo antes. ¿Qué nos deja Vaivén? Pues digo, muy buenas experiencias al respecto de pues, cómo la gente lo está viendo, lo está operando. No les he contado muchas otras cosas por tema de tiempo, pero el tema de los transbordos que no tienen el costo total, que también caducan en cierto momento, todas las retroalimentaciones que se hacen a través de encuestas, digo, una serie de cosas, los recorridos que hace el mismo titular de la agencia, digo, muchas cosas al respecto de esto, pero la verdad es que estamos muy agradecidos con Dios por habernos permitido, digamos, llegar justo a un lugar en donde se tenían las condiciones para tener un proyecto de este estilo. Una cosa más es que están pedidos todos los autobuses, todavía hay circulando algunos de los autobuses viejitos, pero los últimos llegan en septiembre de este año para que en Mérida ya no tenga ni un solo autobús de transporte público con escalones, ni un solo autobús de transporte público sin aire acondicionado, ni con ninguna de las características que no tenía, ¿no? O sea, ya todos son con este estándar. También, como ya hay un tema de organización y de pago por kilómetro, también ya está acordado la sustitución a 8 o 10 años de estas mismas unidades, para que también en 10 años no volvamos a estar donde estábamos hace algunos años, y digamos, oye, pues ya los vaivenes están muy amolados, ¿no? Entonces, pues bueno, rápidamente, nada más para concluir, digo, estaba contando el otro día y somos alrededor de 120 personas metidas en este proyecto. Somos muy agradecidos con el gobernador y con los 2 secretarios que tocó que nos permitieran liderar este esfuerzo, pero hubo muchísima gente, digamos, de gobierno, otros especialistas en otros temas. Aquí tenía una lista, mucha gente incluso de adentro. Aquí está Nailea, que digamos está también ahí en la foto, que fue una de, digamos, de las grandes personas que lideró todo este esfuerzo, además de muchos otros que están sentados ahí en la mesa. ¿Qué le faltó a Vaivén? Pues el tema de carriles confinados. Finalmente no logramos empujar ese tema. Con todo lo que, digamos, tratamos, no lo logramos. Es lo que yo creo, lo único que nos duele al respecto de Vaivén, pero bueno, no le quita que en los siguientes 5 años pues, pueda ocurrir. Y quisiera cerrar un poquito, y aquí ya más para armar el debate. Yo sé que todos tenemos una concepción diferente de movilidad, y esta es una diapositiva que armé. Le pedí a los chicos de la oficina que me enviaran una imagen que para ellos les parecía interesante sobre movilidad, y me dieron estas diapositivas. Y yo sé que son muchas complejidades al respecto. Muchos ven la movilidad de una forma y muchos la ven de otra. Pero lo importante es que, digamos, nuestros proyectos de movilidad estén realmente ayudando a la población. Habíamos puesto ya
esta diapositiva en algunos otros foros, en donde, pues digo, gran parte de lo que sucede en nuestra Latinoamérica, pues tiene que ver con esto, donde, pues, las personas que están en el poder, pues, no escuchan. Y muchas veces eso, y no me estoy yendo a los millonarios, simplemente la realidad de las personas que acceden a los cargos públicos no es la realidad de las personas que están dentro de la mayoría y el común de la población. Si pensamos que realmente todas las personas en esta foto valen lo mismo por, digamos, cualquier cosa, pues debemos de buscar ayudarlos a todos por igual, no siempre estar privilegiando a unos y no a otros. Y en temas de movilidad se ha visto muy claros. En México, el 90 y tantos por ciento de la inversión durante los últimos 50 años ha sido para usuarios del auto y menos del 10% ha sido para usuarios del transporte público, de la bicicleta y peatones. Imagínense esa brecha, con todo y que el transporte motorizado no llega ni al 25% en México. Me di a la tarea de hacer esto, digo, hemos asesorado a diferentes gobernantes, yo durante los últimos 20 años, presidentes municipales, gobernadores y en algunos casos hasta secretarios federales. Hice una cifra muy rápida de nada más secretarios, sin incluir directores o subdirectores, encargados de movilidad, cómo llegan a su oficina en general todos los días. Tenemos 29% auto, 11 bicicletas, 2 caminando, 5 en moto y 0 en transporte público. Ahora, aquí es donde entro en la controversia porque yo les digo, bueno, por fin estamos como tema de movilidad quitándonos de encima el tema de la tradición del auto, que durante mucho tiempo le hizo daño, pero ahora entramos a este loop de la bicicleta, en donde mucha gente piensa que la bicicleta es el futuro de la movilidad. Y ya sabes, los secretarios que pues muchos de ellos estudiaron en universidades privadas, en algunos públicos, luego se van a hacer su maestría a Europa, viven esto, regresan contentísimos y quieren que todos los esfuerzos de su día a día ya no estén enfocados en el auto, ahora están enfocados en la bicicleta. No, tienen que estar enfocados en el transporte público. Está bien que de vez en cuando vean la bicicleta, pero no es lo principal. Ni siquiera en las ciudades que ellos mismos mencionan, Berlín, Viena, Tokio, la bicicleta es superior al transporte público. El transporte público es realmente lo que mueve a la población de este planeta. Y es lo que nos mueve en Latinoamérica, lo que nos mueve en México, pero por mucho. Está bien, entiendo que el tema de la bicicleta tiene un componente, algunos le dicen hasta sexy, de oye, pues es que yo no quiero ir viajando apretado en medio de un montón de gente. Pues claro, por eso si estás en un puesto en donde puedes transformar eso, pues lo transformas en lugar de irte en bicicleta todo el tiempo. Digo, el tema de caminar pues tiene que ver también con un tema de densidad, pero el transporte público es lo más importante para mover a la gente y va a seguir siendo así. Lo que sucede en los siguientes 10 años, si está enfocado en la bicicleta y no está enfocado en el transporte público principalmente, no va a funcionar. Esto es lo que realmente necesitamos recordar para poder sacar de problemas de movilidad a nuestro país y a nuestra región. ¿Va? Chicos, muchas gracias. Azul, te dejo la palabra para que guíes lo que viene. Padrísimo, Amador, no manches. Nos enseñaste demasiado, está increíble. Me aclaraste muchas cosas que yo no me había cuestionado, pero digo, ok, ahora voy entendiendo más. Mi mapa mental creció y seguramente el de los presentes aquí también. Muchas gracias, Iván. Abro la sesión de preguntas y respuestas o comentarios si alguien tiene. Está por aquí, creo que sigue aquí una persona que no sé si viste. Mira, justamente. Adelante, él está usando el vaivén, él es de Mérida y nos va a compartir. Adelante, Sorat. Vivo acá en Mérida y llevo un año conociendo el vaivén. Y justamente cuando me conecté estaba en un vaivén, en el de periférico, justo pensando en el tema de los carriles confinados y quería preguntar si realmente sí es muy difícil gestionar eso de los carriles confinados, porque pues ahorita periférico estaba congelado y entonces no avanzaba. Entonces estaba desesperado y justo una de las preguntas que tenía era cómo está eso de, o sea, si realmente es tan difícil lograr
confinar un carril para el transporte público. No sé si alguna vez si se plantearon o cómo fue, o si hay una propuesta, si hubo una propuesta en algún momento o algo así, de hacer el vaivén de periférico como tipo el mi macro periférico de Guadalajara, que va en carriles centrales y tiene carril confinado entonces no se queda atorado en el tráfico. Está perfecta, buenísima pregunta. ¿Por qué somos tan fanáticos de los carriles confinados? Pues bueno, porque pues en un carril confinado puedes mover, no sé, 10, 20, 30 veces lo que mueves en varios carriles que no son confinados. Mira, el primer lugar para periférico no era de las primeras vialidades en donde estábamos pensando poner carriles confinados. Ahí yo creo que, digamos, lo que va a suceder pronto, que era una de las propuestas, es que hubiera rutas express. Si tú vas por periférico, por laterales, más o menos para darle una vuelta completa a periférico haces entre 2 horas 40, 2 horas 50. Pero si vas por adentro, por los centrales, que digamos no tienen semáforos, no tienen glorietas ni cruces, más o menos haces como 1 hora. Entonces la diferencia es grande, entre 1 hora y casi 3, pues es bastante. Entonces lo que estábamos pensando es, oye, pues identificamos las 6 tal vez paradas más taquilleras, digamos con más afluencia, más demanda de periférico, y ponemos rutas que vayan por carriles centrales y solo salgan a laterales en donde estén esas. Entonces muy probablemente en lugar de tú tomar toda la ruta lateral y a lo mejor echarte medio periférico, pues dirías, oye, o un cuarto de periférico, dirías, pues avanzo 2 paradas en lateral, luego espero la ruta express y ya esa me avanza muy rápido y a lo mejor hasta me deja donde voy, o si no, pues tal vez tengo que volver a agarrar una ruta convencional. Pero hay otras vialidades también muy, muy congestionadas, como Canec o como Aviación, Itzaes, que también son muy importantes para todas las rutas que entran hacia el centro y que están muy, muy, muy congestionadas, donde te puedes echar, digo, ya de repente Mérida está teniendo temas de congestionamiento como algunas ciudades de más de 3 millones de habitantes, con todo y que Mérida apenas está llegando al millón. Entonces, ahí es donde se planteaban los carriles. Es un tema básicamente de política. O sea, la gente que usa coche, pues no quiere que le quites un carril y los gobernantes, pues, están mediando entre esa gente y la gente que usa transporte público. Tú podrías mañana, pues como gobernante decir, oye, le voy a quitar un carril a Canec y pues que ya opere ahí de manera sin detenciones, pues el transporte público. Y eso puede ser del lado derecho, tal como están ahorita, que es una similitud a un BRS. Y pues desde mañana te empiezas a ahorrar un porcentaje importante de tiempo. Pero es un tema en donde, pues, algunos dicen, oye, es que si de por sí ya Canec está muy saturado, en algún momento alguien nos dijo, oye, pues pon los carriles confinados donde no haya tráfico. Ahí no se necesitan donde hay tráfico. Ahí es donde el camión que se hace 20 minutos para pasar 8 cuadras, pues necesita hacerse 1 minuto, no donde ya hoy en día no hay tráfico. Entonces, es un tema controversial, Zorath, pero es un tema de agenda política. En cualquier momento se puede hacer. No hay un tema de permisos, digamos, riguroso. Realmente en la legislación mexicana, incluso a diferencia de algunas de Centroamérica, pues no hay un tema de que se vuelva ilegal porque no permites la circulación, como por ejemplo sí pasó en El Salvador. En este caso, pues es un tema nada más de querer hacerlo e incluso te diría que ni siquiera sale tan caro si lo haces por el lado derecho, como por ejemplo los correos de trolebús en Ciudad de México o la línea 4 del Metrobús en Ciudad de México. Entonces, bueno, ojalá que pronto podamos ver algo de eso, Zorath. Gracias. Veo, ¿quieres compartir? Hola, gracias. Bueno, yo tengo una duda, creo que toca como un tema cultural, como qué pasa cuando esta modernización pues cambia el espacio y, bueno, en Querétaro no ha pasado, pero no hay limitantes, por ejemplo, para el comercio ambulante que a veces sube, o el arte que no sé si todavía ahí pueda ser callejero, como ya saben que se sube a rapear, o el payaso, no sé. Y por otro lado también como pues que el chofer traiga su musiquita o que pues ya no se ve, ¿no? Que decoren los camiones, o sea, como no sé si es un tema
muy separado, complejo, pero pues cómo afecta también eso a las personas, como poder poner algo como estético que quizás pueda afectar otras formas de desarrollar hasta una personalidad o un comercio o demás. Gracias. Oye, qué interesante pregunta. Mira, yo creo que es un tema básicamente de organización al interior del transporte público. Digamos, no, yo no lo he visto en temas de transporte público ya organizado, pero sí lo he visto, por ejemplo, en temas de organización de espacio público. Oye, acabamos de reconstruir este parque, pues tenemos que ponerle ciertas actividades, pedimos que alguien pues pinte alguno de los muros, que haya ciertas actividades culturales, artísticas. Eh, yo creo que, por ejemplo, en Vaivén, pues si se quiere, se puede decir, oye, pues podemos poner cierto tipo de música en los camiones, ciertas horas, ciertos días, ir cambiándola. Oye, podemos pedir que haya ciertas actuaciones arriba de los camiones reguladas, organizadas. Pues desde luego, yo creo que todo eso se puede plantear. No, no está sucediendo, pero yo imagino que se puede. No, digamos, no hay ningún tema jurídico que lo obstruya. Yo creo que, ya sabes, siempre hay varias versiones al respecto. Oye, no se puede comer en el transporte público. No, es que como tenemos trayectos muy largos, deberíamos poder comer, pero a la vez hay otros que dicen, oye, es que una vez yo iba a mi trabajo y me mancharon, me tiraron la torta de cochinita encima. Entonces, hay algunos que dicen, oye, no, o sea, sí hay que poner ciertas reglas, pero ¿hasta dónde? Pues es un tema de mediación que yo veo como que habría más bien que hacer lo que tú dices, veo. O sea, que deberíamos como organizar esos temas culturales. Oye, ¿qué tal si pues todos los sábados en la tarde que ya no está saturado, pues metemos a 100 personas a cantar en los vaivenes? Les organizamos cuál le toca a cada uno, esto y el otro, y se podría organizar, oye, que adentro del vaivén se pinten algunas de las paredes o incluso afuera, pues me parece que también puede funcionar. El tema un poquito es que ya cuando tú tienes el tema de pago por kilómetro, tú puedes decir, mañana empiezo a hacer todo esto. Mientras cada dueño de camión o cada dueño de algunos camiones, pues hace lo que quiere, no hay una regulación. Oye, el que se sube a cantarte de repente te asalta y algunos lo hacen más como chantaje y como que si no le das, pues puede ser que salgas lastimado. Pues ese tipo de temas ya se regularía, ¿no? Oye, ya es una persona contratada, tiene una tarjeta, puede cantar su música como él quiera, pero ya entras en otro aspecto donde está organizado. Entonces, digo, tal vez lo único que te puedo decir de esto es que al principio la ruta periférico digo ahí, al igual que en muchos otros sistemas, cuando vas a llegar a una parada te dice el nombre de la parada, ¿no? Estabas a punto de llegar a Santa Gertrudis Copó. Y al principio habían puesto a alguien, supongo que de Puebla, de donde es ADO, de Ciudad de México, a decir los nombres. Y de repente dijeron, oye, no, que lo diga alguien con un acento yucateco. Entonces se cambió eso enseguida. Y yo creo que hay que adaptarlo a la cultura, como dices, local, y pues que Vaivén también se sienta adentro, ¿no? Pero súper buena idea. Gracias, veo. Sí, también creo que fue una pregunta muy buena, porque creo que eso es parte del folclore mexicano y que con estas implementaciones y son mejoras a la calidad de vida, pues también se pone en jaque esta parte del folclore mexicano, ¿no? Y bueno, es interesante pensarlo. Gracias. Edith. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, retomando el punto de que acaban de tocar, veo, yo también soy usuaria de transporte público igual acá en Querétaro, y la verdad yo prefiero ir en silencio, o sea, prefiero ir en completo silencio, salgo de trabajar con el sol y a veces vienen con la música. Luego acá en Querétaro tienen el transporte, no sé si es como aire acondicionado o qué, pero todo el tiempo va zumbando. Luego llevan el teléfono en la mano a todo volumen, no, es horrible, o sea, yo prefiero ir en completo silencio, ¿no? Aunque me gusta mucho que se suban a tocar el trovador, a contar el payaso, eso sí, que últimamente ya no lo he visto, pero justo está, como decíamos, ¿no? O sea, tal vez a mí, yo prefiero ir en absoluto silencio, o sea, si alguien quiere escuchar música, pues que se ponga audífonos, siempre es como que lo que pienso, pero está ese tema de discusión, ¿no? Pero mi pregunta más bien era muy puntual, es ¿cómo hacen la mejora continua, no? Acá en Querétaro igual hicieron una modernización y todo, pero yo no sé
o sea, no veo gente en el camión, no veo que hagan encuestas en paradas, o sea, es mi pregunta muy específica, ¿no? ¿Cómo se hace una mejora continua del transporte público en una ciudad? Mira, no conozco, o sea, he escuchado del tema de Querétaro, no lo conozco de primera mano, pero al parecer uno de los grandes problemas es que le entregaron Querétaro a un solo, digamos, operador de transporte público, lo cual también es muy riesgoso y lo llegamos a hablar en algún momento en Mérida. Oye, hay una empresa que dice que puede ponernos en un año todos los camiones nuevos, servicio excelente, esto y el otro. Suena tentador. En lugar de que hay 4 grandes, digamos, grupos de concesionarios de transporte público en Mérida. Entonces, pues igual y quitar todo esto, las concesiones estaban vencidas, entonces se podía hacer, etcétera. Pero cuando te pones en manos de uno solo, es muy riesgoso, porque puede agarrar las lagunas en la ley, pues mañana te puede decir, oye, si no haces lo que yo te digo, te paro el transporte público, y la crisis social que podrías tener, pues te orienta a decir, no, no, está bien, si hago lo que tú quieres. Entonces, es también bien importante, me parece a mí, mantener diferentes grupos, digamos, de gente que opera el transporte público en la ciudad. Ahora, yo ahí lo que te diría es, número 1, el tema del pago por kilómetro tiene que estar muy, muy regulado. Y eso, como les decía, alrededor de 80 reglas de, oye, tienes que llegar a tiempo, el chofer tiene que tener uniforme, vamos a medir la huella de las llantas cada vez que sale en la mañana, el aire acondicionado lo tienes que tener a 21 grados, salvo estos meses que lo puedes tener a 23, etcétera. O sea, hay una serie de reglas clarísimas. Y mucha gente lo que hace es, órale, pago por kilómetro, pero pues ahí a ver cómo Dios te da a entender. Y si no lo regulas, pues la gente que opera el transporte público va a hacer lo que quiera. Porque acuérdate que pues a ellos lo único que les interesa pues es cobrar el kilometraje. Y si tú no los penalizas, pues ellos no van a hacer nada más para dar un mejor servicio, ¿no? Entonces, eso con el tema de los autobuses y la prestación. La infraestructura, pues sí tiene que ser una inversión de gobierno. O sea, oye, que no hay paraderos, pues para en cualquier lado. Oye, que no hay CETRAMS, no hay dónde hacer los transbordos. Oye, que de repente el camión hasta te deja en una banqueta, pues que ni siquiera está pavimentada. O sea, todas esas cosas que nos encontramos con ellas en Mérida, por ejemplo, esa que están viendo ahí, si se fijan, tiene hasta la guía podotáctil. Y que va hacia el otro lado, viene de la puerta de atrás a la puerta de adelante y luego te cruza hasta donde está la esquina, y también hay una bifurcación que te lleva a la banca. Pero toda esa banqueta se tuvo que hacer de nuevo, o sea, pues no había una banqueta con buenas características, entonces hubo que demoler y volver a hacerla. Entonces, todo eso sí es inversión de gobierno. Eh, en algunos casos, pues el gobierno federal a través de Banobras te puede dar un porcentaje de eso, pero la verdad es que es muy mínimo. En México, por lo menos la gran mayoría de los estados, el gobierno del estado opera el transporte público, entonces la inversión tendría que ser de ellos. Entonces, Edith, pues ahí yo creo que sí es una insistencia directamente al gobierno del estado. Hay algunas cuantas ciudades, sobre todo en Baja California Sur, en Quintana Roo, en León, que los municipios operan el transporte público, en Coahuila, pero en la mayoría es el gobierno del estado. En Querétaro es el gobierno del estado. Entonces, pues ahí sí es que ellos saquen de la bolsa y pues hagan la infraestructura. Y pues bueno, pues un poquito nuevamente la empatía. O sea, si a nadie le interesa el transporte público donde te subes tú, pues no lo van a buscar cambiar. Necesitamos secretarios de movilidad encargados de gobierno que se suban todos los días al transporte público, que lo vivan, que hayan crecido con él, que no porque ya estudiaron en la universidad, incluso los que lograron salir adelante, como algunos tuvimos la oportunidad, ya digan, ya me puedo comprar un coche y se olviden de eso. No, que sigan utilizando para vivir y para poder atacar eso que tiene de deficiencia el transporte público. Ok, gracias, pero mi pregunta era más como, o sea, acercándose a la gente, ¿no? O sea, ¿cómo sabes tú que una ruta así, que una señora dice, es que esta ruta debería ser mejor así? ¿Sabes? Pues mira, lo que haces generalmente, tal vez te refieres más a como donde va muy zigzagueando y entrando por muchas calles en lugar de ir más derecho. O sea, en general la gente seguramente tiene como retroalimentación. ¿Cómo saben esa retroalimentación de la gente?
Pues mira, mucha de la retroalimentación es involuntaria en el caso de Mérida y es, digamos, con dónde se sube la gente y dónde se baja. Oye, pues sé que esta parada tiene mucha gente que se sube y mucha gente que se baja y puedes hacer pares. De hecho, se vio la posibilidad de también poner tarjeta para bajar, que no se ha logrado, pero puede ser para tener el origen-destino completo. Pero mucho de lo otro sí es sondear. Lo que nosotros hicimos los primeros 3 meses es preguntarle a la gente, oye, ¿de dónde a dónde vienes? ¿De dónde a dónde vas? Oye, ¿qué es lo que más te gustaría? Quiero llegar más rápido. El aire acondicionado sí, también me importa mucho, pero lo que más me importa es que quiero llegar rápido. Oye, a mi familia pues le pasó esto en el transporte público. Oye, hay un chofer que me hace caras cuando me subo. Oye, alguien me acosa. O sea, mucho de eso sí es un trabajo continuo de estar preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Y con eso pues tener retroalimentación para poder decir, oye, mi transporte está satisfaciendo a la gente. O sea, estoy haciendo encuestas periódicas y veo que la gente está contenta con el transporte. Metrobús, por ejemplo, tenía uno de los índices más altos de satisfacción y era del 80%. O sea, creo que nuestra vara está todavía muy baja. Espero que Vaivén, cuando hagan algunos de esas primeras encuestas, pues salgan mucho más arriba del 80%, la gente esté contenta. Pero es básicamente, Edith, estar preguntándole a la gente constantemente. O sea, sí preguntan, sí siguen preguntando, ¿no? Sí, o sea, nosotros no estamos dentro de Mérida desde 2022, pero pues constantemente el gobernador tenía cada mes alguien que le lleva encuestas de percepción de la gente, no nada más de transporte, sino de todas las áreas. Oye, ¿cómo se siente la gente en cuanto a salud, en cuanto a seguridad? No sé si específicamente se metieron más a fondo en Vaivén, pero sí, muchos gobiernos sí los hacen. Y es su termómetro, digamos, para saber cómo se siente la gente. Gracias y felicidades, creo que lo hicieron muy bien. Gracias, Edith. Alexis. Sí, hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis, trabajo para una dirección de movilidad acá en Zamora, Michoacán, y precisamente luego algo que, pues es como a lo que aspiramos llegar, pues es precisamente el sistema de transporte público en Mérida. Yo tengo, varias dudas respecto a todo lo que se habló. Eh, bueno, ojalá me las puedan responder todas. Primero, si están también contemplando que el vaivén sea un sistema de transporte integrado, si manejan el tema de las tarifas preferenciales excepcionales, digo, por medio de algunos programas sociales que incluso puedan llegar a tener, si están contemplando pues también otros sistemas de transporte público como el tema de la bici pública. Si bien ahí escuchaba que comentabas que pues no es como necesario quizá enfocarse tan de lleno quizá al tema de la bicicleta, pero a lo mejor sí te puede ayudar a satisfacer estos traslados de la última milla, del último kilómetro. También el tema de los pagos, si también, por ejemplo, ahí en el vaivén ya están viendo el tema quizá de pagar mediante la app, o sea, que migrar quizá también un pago mediante la app, creo, me parece en Guadalajara, creo que ya están trabajando en eso. Y si siguen recibiendo el pago de la tarifa por efectivo, digo, esto por el tema de que quizá hay gente todavía mayor que pues quizá no le sabe mover tanto quizá por medio de recargar nuevamente las tarjetas o mucho menos quizá una aplicación, si siguen permitiendo esto. Algo que también yo veía problemático que durante que estábamos presentando, me imaginaba cómo fueron las primeras negociaciones, ¿no? Porque yo pienso que luego la parte más difícil, pienso, no sé, desde mi ignorancia quizá, es iniciar a cambiar el sistema de transporte público, ¿no? Porque pues tienen años haciéndolo de la misma manera y luego que llegue quizá un gobernador o una empresa a cambiar la manera, aunque sea muy mínimo y que ellos ya mismos ni siquiera vean el primero quizá el dinero en sus manos, sino como que ahora pasa al gobierno y luego del gobierno me lo va a dar y pues luego me he dado cuenta que existe como un tema de desconfianza, ¿no? Y ¿cómo fue eso? Si existe, bueno, comentabas ahí algo, ¿no? Que algún programa de renovación de flota, y si fuera así, si se está contemplando quizá que fuera eléctrico, o cómo va a ser el tema del combustible, va a seguir siendo con Euro 6.
Y si fuera eléctrico, ¿cómo están queriendo resolver quizá la parte de pues tener como la suficiencia energética, vamos a llamarlo así, como para las estaciones y todo eso? Porque creo que también luego es un reto importante. Por ahí vi que el ETRAM, si es eléctrico, si lo están contemplando las siguientes unidades con la renovación de flota, sí. Y algo que hubiera escuchado también, cómo fue el cálculo, cómo sacas el cálculo de cuánto pagar por kilómetro. Si me pudieras de manera general quizá explicar un poquito de eso. Y sería todo. Muchas gracias. Están increíbles tus preguntas. Son un montón. Trato de responderlas súper rápido. A ver, mira, sí hay tres tipos de tarjetas. Creo que es blanca, amarilla y azul. Niños menores de 5 años no pagan. Luego tienes la de estudiantes y tienes las de personas de la tercera edad y personas con discapacidad que tienen una tarifa preferencial, como decías. También hay un descuento para el transbordo. No sé ahorita en cuánto está, pero el primer transbordo tenían un descuento y el segundo transbordo, si no me equivoco, era gratis o era todavía más barato. Pero siempre son bien importantes considerar esas. Ahora, el tema de las bicicletas, pues digo, como ves, tienen RAG ahí. El tema complejo es que los sistemas de bicicletas sí los operan los municipios, no los gobiernos de los estados. Entonces, pues digo, por ejemplo, Mérida ahorita tiene un sistema de bicicletas que debe tener 2 años, algo así, que ha tenido sus altas y bajas, pero pues desde luego está considerándose ahí, no por el proyecto Vaivén, que es del gobierno del estado, pero sí por el municipio de Mérida. Y me parece que pues ha ayudado un poco. Siempre es un tema complejo el de la bici pública, dónde ponerlas, cuántas ponerlas, el tema de regresarlas para que las vuelvan a usar y llegas y no hay, o llegas con la bici y está ocupada. Digo, tienen también sus retos. No estoy en contra de las bicicletas, solo quiero que le presten más atención al transporte público que a las bicicletas, y a los autos ya nada. Pero bueno, entonces, sí, claro, yo creo que es importante el tema de la bicicleta también. Es bien interesante, eso no se los conté, pero ahorita les decía que en la app puedes ver en tiempo real dónde va el autobús, ¿no? Ahora, mucha gente Sí. nos decía, oye, pues es que mucha gente que usa el vaivén no puede estar gastando datos en eso. Y es ridículamente barato para el gobierno del estado, que paga alrededor de 30,000 pesos al mes a una empresa, bueno, a la principal y un poquito menos a las otras dos de celulares, para que todos los que usen la aplicación de Vaivén lo hagan sin costo. Ya ves que tú vas y dices, haces tu plan y te dicen, oye, Facebook gratis y WhatsApp gratis y todo lo demás y lo pagas. Bueno, Vaivén entra en Mérida dentro de esas que no pagas nada. Pero es ridículamente barato, porque además es nada más, digo, no estás viendo videos, no estás viendo nada, es ver un puntito moviéndose y te da un número. Entonces, está bueno. Ahí estoy viendo que dicen lo del wifi a bordo. También es un tema, digo, no está increíble, pero hay algo de wifi y va a seguir mejorando. No, mira, lo de dejar de cobrar con tarjeta y todavía recibir efectivo, sí se tuvo que tomar una decisión tajante de no, ya no más efectivo. Es un problema mover el efectivo, es un problema recibir el efectivo, pero además de eso, se les dio bastante tiempo un poco para todo el entrenamiento. ¿Te acuerdas que les dije que eran de 3 a 4 meses para que no se cobró hasta que ya se empezó a cobrar? Entonces, esos 3, 4 meses fueron de, oiga, recuerde que a partir de cierto día ya va a empezar a cobrarse, ya va a empezar a cobrarse, ya fue por su tarjeta. Oiga, ¿dónde la están dando? Aquí en la parada la están dando, nada más venga a cierto momento, venga a cierto momento. Entonces, es un tema ahí más de, el gobernador siempre estaba muy interesado en todas estas brigadistas, que había un grupo de como 200, hay algunas fotos de, póngale ahí, brigadistas vaivén, y se ve impresionante la cantidad de gente que está en las paradas, digamos, en las nuevas rutas, dando explicaciones, porque pues como dices, es un sistema nuevo, la gente no sabe ni de dónde va, ni a dónde viene, o sea, etcétera. No saben cómo se tiene que pagar, no saben qué pueden hacer adentro del camión. Algunas cosas que a lo mejor para otros se les hace muy sencillo. Oye, ¿yo puedo subir mi bici o esa bici es la del chofer? No, no, es para que tú subas tu bici. Tú ven, subes tu bici. ¿Cómo le hago? No, pues cuando llegas, el chofer le dices y él baja y te la ancla ahí. Entonces, muchas de esas cosas se tienen que estar explicando. Algunas parecen obvias para algunos, pero para otros no. Entonces, toda esa campaña es bien importante. La app digo, en algún momento se estuvo viendo si podías, más que pagar con una app, pagar con tarjeta de débito o de crédito. O sea, acercas la Visa
ahí pagas, ¿no? Que incluso en otras ciudades ha sido difícil. Pero no se ha avanzado en ese tema hasta donde yo sé. Finalmente se optó por una tarjeta de sistema cerrado, no digamos de sistema abierto, como le llaman. Sí. Y el tema de la app, pues todavía no tiene, digamos, esa, ya sabes, en Ciudad de México que vio algunos temas de eso, como dices también en Guadalajara, pues primero se hacía en Mercado Pago y luego se migró a una app de Ciudad de México. Seguramente en algún momento se podrá, pero creo que lo más importante es que la gran mayoría de la población en Mérida que utiliza el transporte público, vimos que hay muy poca credencialización, o sea, tarjetas de crédito para muchos no es una gran población que las tiene. Entonces, pues por eso está más enfocado todavía en la tarjeta típica que vas, recargas. Lo bueno también fue que todas estas tiendas de conveniencia pues aceptaron y desde luego tienen una comisión por recargas ahí, pero pues ya hay muchos puntos de recarga. Déjame irme a lo último. Una cosa bien importante y que no les mencioné, digo, y me ha tocado trabajar con gobernadores y alcaldes de muchos partidos, no pertenecemos a ninguno, pero en especial me acuerdo una frase del gobernador con los líderes concesionarios, cuando ya estaba convencido de Vaivén, en donde dijo, miren, este proyecto lo voy a hacer con ustedes o a pesar de ustedes. Y eso si lo buscan, está hasta en un encabezado de periódico. Entonces, en ese momento, cuando tú tienes a alguien tan comprometido con el transporte, pues los concesionarios se alinean y dicen, este cuate lo va a hacer, así que nos subimos al barco y vemos cómo además hacer que siga siendo un negocio para nosotros, ¿no? Entonces, pues yo creo que muy posiblemente eso es lo que necesitas, alguien que esté convencido de que el transporte, pues es lo que se necesita. Por último, déjame decirte del eléctrico. Yo en particular no soy un fanático del transporte público eléctrico, porque el 98% de la contaminación por movilidad la hacen los autos, que mueven a un porcentaje chiquito, y el 2% de la contaminación por movilidad, pues la hace el transporte público, que mueve a muchísimo. Entonces, si me dices, oye, ¿cuáles hay que cambiar? Los que contaminan el 2% y mueven mucha gente, o los que casi no mueven gente y pues contaminan mucho. Pues, creo que está más allá. ¿Por qué no me gustan mucho? Pues todavía tienen muchas deficiencias, digamos, muchas complicaciones. Incluso, pues bueno, realmente lo que entendemos es que cuando tienes un auto eléctrico, un transporte público eléctrico, pues no contaminas ahí, contaminas en el lugar donde se generó la energía eléctrica. En el mejor de los casos, pues esa energía eléctrica se generó de una fuente más limpia, no es al parecer en el caso mexicano lo que sucede. Había incluso un estudio del año pasado alemán en donde decía que los autos eléctricos alemanes estaban contaminando más que los de combustión interna porque la generación del último año había sido muy sucia, la generación de energía. Entonces dices, oye, hasta es más limpio el motor que tiene bueno, en el caso de alemanes, pues mi Mercedes, que la fábrica, la planta de energía que está haciéndolo con carbón o no sé, con algún otro material. No soy tan fanático de eso, pero bueno, si tuviera que decirte, pues seguramente va a seguir siendo una tendencia, porque mucha gente para ellos es un discurso. Incluso en el tema de Mérida, pues tener una ruta eléctrica como el Dietram es un discurso político más que nada, es decir, oigan, tenemos que migrar todo, digamos, toda la movilidad a esto, incluidos para que se convenzan los usuarios del transporte privado. Espero haber respondido a todas, pero si no también, ahí te dejo mi contacto ahorita. Por favor, sí, gracias. Y con todo gusto, todos de los que están aquí en este foro, que vean este video en algún momento, con todo gusto pueden escribirme por WhatsApp o por correo y veré la forma de ayudarlos. Soy muy estricto tratando de responder todo y bueno, de ayudar a que este tema de la movilidad siga adelante. Azul. Sí, tenemos dos preguntas aquí en el texto. Guido Enríquez pregunta, después de renovar el transporte terrestre ya existente, ¿qué sí? De nada, Alexis. Se supone, Guido, ¿te refieres como a que, ok, ya que se arregló el transporte público en Mérida, si vamos a seguir con el férreo, el aéreo, puedes abundar un poquito más en esa parte? Digo, desde luego que hay muchas cosas hacia futuro en temas de movilidad. Digo, algunos están pensando más que la movilidad la va a solucionar un tipo de vehículo, a lo mejor el eléctrico, a lo mejor los monopatines.
después de los autobuses, ¿qué más se puede hacer? ¿O qué se puede seguir creciendo el sistema de autobuses? Sí, claro, yo creo que se puede seguir creciendo el sistema de autobuses. Nuevamente vuelvo a la imagen digamos, de esto. Si la ciudad estuviera llena de autobuses, pues cabrían y de sobra, comparados con los coches. Pero sí, se puede seguir poniendo rutas. Ahorita estábamos llegando, te decía, al 99.8%. Y déjame ahí también hilar esto que Alexis estaba medio preguntando un poquito, que a lo mejor va relacionado con lo que preguntó, que cómo se definía el pago por kilómetro y se me olvidó ver esa parte. El pago por kilómetro, básicamente tienes que ver hasta dónde te alcanza. Y hay un rango ahí, digo, algunos muy baratos, pues te dirán, oye, yo te acepto 12, 15, y otros más abusados, pues dirán 22, 25, 30, pero depende de cuánta gente mueves realmente. Ahora, no, y eso es bien importante y no lo mencioné, hay lugares en Mérida donde pues vive muy poca gente, pero les estamos ofreciendo transporte público y no es redituable. O sea, entra un camión a una colonia y saca 8 personas y va al centro. Pues no es redituable, no, pero es un servicio de transporte público. Se lo tenemos que ofrecer. Ahora, ¿quién paga eso? Esas rutas poco taquilleras las subsidian las rutas muy taquilleras. Oye, entró a una colonia muy llena y regresa lleno. Digo, no que tengas que ir así como en las fotos donde vas afuera del camión, no. Tienes que ir decente, si no, pues tienen que mandar a otro camión. Hay un máximo de ocupantes. Pero unas rutas taquilleras subsidian a otras, pero el gobierno tiene que seguir poniendo un poco de dinero. Entonces, pues yo te diría, tendríamos que ver, Alexis, muy a detalle el tema específicamente del municipio que comentas en donde estás trabajando para ver cómo definir el pago por kilómetro. A veces también es un tema de cambio de unidad. Oye, hay un lugar en donde salen 18 personas en la mañana, van a trabajar, una ranchería, pues no quiero enviarles el camión, no, pues puedes enviarles una combi. Nada más la equipamos correctamente, no de estas que les quitan los cinturones de seguridad y las hacen tipo perimetral, sino una combi correcta, con todo en orden y pues puede dar servicio de esa forma. Entonces hay que organizar y ver. De hecho, en Mérida las rutas nocturnas y las rutas a comisarías, ellos les llaman como a los lugares menos poblados, son a través de combis. Y bueno, Guido, para terminar esta parte, pues yo creo que sí, definitivamente se pueden seguir poniendo más autobuses. No creo que vaya a haber un final en cuanto a esa parte. Entonces, pues yo creo que es realmente pues el futuro del tema. Entra una discusión de si en algún momento vamos a cambiar a bicicleta o si los metros son importantísimos al respecto. Yo creo que en general el transporte público puede ser de muchos, los teleféricos están funcionando, muchas otras cosas. La única que te sumaría a eso es que la densidad es increíble. Si tú vives en una ciudad de puras casas, muy extendida, el transporte público pues va a sufrirlo. Si vives en una ciudad de edificios donde la gente vive en departamento, el transporte público va a ser más fácil de utilizar. Y en general de todo, puedes caminar a más lugares, puedes pedalear a más lugares, puedes usar el scooter a más lugares, puedes hacer muchas más cosas. Entonces, si yo te tuviera que decir una cosa, además del tema de buses, es empujar el tema de la densidad en nuestras ciudades. Muy de acuerdo contigo, Iván. Ahora tenemos la pregunta de Ali y creo que será la última porque ya nos extendimos bastante. Hola, ¿podrían comentar un poco más acerca de los retos y objetivos con la planeación de las nuevas rutas de transporte de vaivén? Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Puebla, un 80% de las rutas concesionadas pasan por el centro de la ciudad, dejando muchas latitudes de la ciudad con pocas rutas o no hay. Digamos, esto es lo normal. Vas a ver mucho de esto en muchas de las ciudades mexicanas. ¿Por qué? Pues todo el mundo piensa que la gente va de sus casas al centro. Y originalmente así funcionaba. Digo, nuestras ciudades mexicanas se desarrollaron con base en centros históricos donde la mayoría de la gente trabajaba, hasta que fueron creciendo y pues ya hay otros polos de desarrollo y de trabajo importante. En Mérida, por ejemplo, la zona norte o la zona poniente, pues albergan muchos empleos también. Entonces, pues es lo típico. Yo creo que, digo, no ubico tampoco perfectamente el caso de Puebla, pero muy probablemente, pues nadie se ha sentado a decir, órale, ¿cómo reorganizamos las rutas? Y además seguramente a lo mejor han hecho esfuerzos de PIMUS, mucho dinero, muchos estudios, mucho tiempo,
pero no hay nadie que nada más diga, órale, quiero atender casi al 100% de la población, quiero ponerle rutas directas que conecten un lugar a otro y por ahí irnos. En Barcelona lo puedes ver facilísimo. Como es una cuadrícula, lo que dicen es, órale, rutas en este sentido cada X número de calles y rutas en este sentido. Todo el mundo puede ir de donde quiera a donde vaya. Si acaso tendrás que hacer un transbordo, pues, para cambiar digamos, el vector en el otro sentido. Oye, que hay mucha gente de la zona oriente que va a la zona norte y deberíamos poner una ruta. Claro, eso es más complicado, pero lo que te podemos ofrecer es, pues agarras una ruta lo más directo que se pueda hacia el primer circuito, tomas el circuito y de ahí agarras a tu destino final. Es, digamos, inmejorable de manera lógica, salvo que tengas orígenes, destinos de todos, pero nuevamente esos cambian. Incluso algunos especialistas en temas de modelos macro nos han dicho, oye, es que cuando acaba el año escolar, los patrones de viaje al año siguiente cambian un montón, porque hay gente que pasó de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, hay gente que cambió, hay un centro comercial que abrió, hay 3 fábricas que abrieron acá, otra quebró, los patrones de viaje van a estar cambiando. Entonces, si tú quieres tener un origen-destino, para dar solo rutas de orígenes a destinos va a estar muy difícil. Nuestra recomendación siempre es, haz que funcione para toda la ciudad, no importa de dónde vayas, a dónde vayas, que sea fácil. Y así vas a lograr anticiparte a cualquier cosa. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final en estas casi 2 horas de hobby intelectual. Estuvo increíble. Aprendimos muchísimo, repito, de verdad. Gracias, Iván, por todo el conocimiento que nos estás compartiendo y las dudas que nos resolviste. Y pues nada, muchas gracias. Bravo.